Bueno, vamos a comenzar ya con las propiedades del valor absoluto, ¿ya? Del valor absoluto. Donde vamos a ver unas 12, ¿ya? 12 propiedades de las que tiene, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Aquí hay que recordar que el valor absoluto está compuesto de esta forma, ¿no es cierto? Con dos palitos y el número aquí al centro, donde puede ser positivo o negativo. Eso primero que todo. ¿Ya? Y ya entrando a la primera propiedad, este número siempre va a ser por lo menos va a ser mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de distancia, de un recorrido, de una métrica. O sea, estamos hablando de un distanciamiento de un objeto, podríamos decirlo, de un número, del cero. Así que aquí no existe el número, los negativos, ¿ya? Y si nosotros, ¿no es cierto?, sacamos la raíz cuadrada de un número que está elevado al cuadrado, independiente de qué signo tenga, ¿no es cierto?, eso va a ser igual al valor absoluto, ¿ya? Eso ténganlo claro, porque siempre va a haber puede haber ejercicios con valor absoluto, no sé, de raíces que tengan esto. Así que ahí hay que tener un ojo, ¿ya? Y también, ¿no es cierto? Otra propiedad, vamos con la tercera ya. Si yo tengo, ¿no es cierto?, un número al cuadrado, ¿no es cierto?, y lo tengo expresado como el valor absoluto, puedo, o sea, un número elevado a una potencia cualquiera, ¿no es cierto? Vamos a poner una i, ¿ya? Para representar que son números distintos. Eso va a ser igual al valor absoluto y luego lo elevo por i, ¿ya? Es decir, me saco ese exponente afuera, desarrollo lo que hay adentro del valor absoluto y ahí lo elevo, ¿ya? ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Y vamos con la cuarta, que si yo tengo un número cualquiera, siempre va a ser más chico o igual a su valor absoluto. ¿Por qué? Porque recordemos que el que voy a apuntar con rojo, puede ser negativo. No sé, -7, por ejemplo. Y si yo saco el valor absoluto de -7, es 7. Y todos sabemos que que 7 es mayor a que -7. Pero también 7 tiene un valor absoluto de 7. Así que, o sea, no sé si me van siguiendo la lógica, pero si es número negativo, simplemente saquen el signo, ¿ya? Vamos con la quinta, que aquí ya vamos con las operaciones. Si yo tengo dos elementos que se están multiplicando dentro del valor absoluto, va a ser igual a
la multiplicación de los valores absolutos. Es una propiedad, o sea, es para agilizar y ver si la X es un número negativo y si Y es un número negativo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de los ejercicios. Repaso, hago esto porque puede parecer, no sé, los ejercicios con esto. O sea, no sé, en la prueba, no sé, en la PTU, en un ejercicio, no sé, en una pregunta de raíz. O de combinatoria, más que nada. ¿Ya? Ahora, si yo tengo dos elementos que se están dividiendo entre sí, entonces eso será igual a la división de los valores absolutos. ¿Ya? Así que es algo bastante fácil de entender. Y eso también va a pasar con paso de pasar estas dos, la séptima y la octava. Que si yo tengo dos elementos que se están sumando o restando, eso va a ser igual a la suma o resta, ¿no es cierto? De los valores absolutos, ¿ya? Y ojo que aquí, si es negativo, me pongo el signo fuera. Y no importa qué número sea la letra I, porque va a ser un número negativo en caso de que esté restando, ¿ya? Restando. Vamos con la novena propiedad. Entonces, la novena propiedad me dice que el valor absoluto de A, ¿no es cierto?, es menor que B. ¿Esto qué me quiere decir? Pues que el valor A está entre menos B, A y B. Es decir, está a una distancia, es lo que está diciendo, por ejemplo, con el 7 y el 0. ¿Ya? Sé que, no sé, el 7, ¿no es cierto? El menos 7, bla, bla, bla. No sé. O sea, no sé qué ejemplo podría venirme a la mente ahora, ¿no es cierto? Pero esto se utiliza mucho en límites por definición. Porque hay un convenio matemático en algún punto, que eso no lo vamos a ver porque derechamente no lo preguntan. Ya eso es cálculo 1. O sea, alguna vez ya lo preguntaron en la PTU, pero fueron hace como, no sé, 40 años atrás, en los años 80. Pero ya fue hace mucho, así que sí, no va a salir básicamente casi al 100%. Y siguiendo con las propiedades de los valores absolutos, aparte cuánto llevamos, 9 minutos. Espero hacer esto en menos de 11 minutos, porque luego tengo que ver con las inecuaciones y los intervalos acotados, porque eso me interesa ver, y luego los modelos lineales y la ecuación cuadrática. Repasar eso. ¿Ya? Ojalá ver por lo menos los modelos lineales, la pendiente, el coeficiente de posición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Propiedad número 10. A, ¿no es cierto? Esta es menor o igual, el valor absoluto de A es menor o igual a B.
Esto, al igual que la propiedad anterior, es, ¿no es cierto? Menos b es menor o igual a a, que es menor o igual a b. Es decir, que está, no sé, entre el menos 7 y el 7, por ejemplo. ¿No es cierto? Tú sabes que estás ahí, pero no sabes en qué espacio estás. ¿No es cierto? Ya vamos con la onceava. Me dice, ya esto es con la inecuación de cambiar, ¿ya? Aquí me dice que si A es mayor que B, esto me quiere decir que A es menor a menos B con la unión de que A es mayor a B. Sí, si lo pensamos, ¿no es cierto? O sea, si lo dejamos en... tiene bastante sentido esta, ¿no es cierto? Porque recordemos que A puede ser A como un número positivo y menos A representando un número negativo. ¿Ya? Así que si ambos... aquí, ¿no es cierto? Donde voy a marcar con rojo A, S, estoy considerando a la letra A, ¿no es cierto? Como un número negativo. Y donde está el azul, estoy considerando a como un número positivo. O por lo menos más positivo que B. Y aquí más negativo que B. ¿No es cierto? Porque no conozco a dónde está B. B puede ser un número negativo. O también puede ser un número positivo. Pero sé que entre menos B y B, sé que A ahí no está. ¿Ya? Así que... y la doceava y última es que el valor absoluto de A es menor o igual a B. Y eso sería A menor o igual, ¿o no? Sí, menor o igual a menos B. Con la unión de que A es mayor que B. ¿Ya? Lo único que sé que puedo sacar de esto, de las últimas cuatro, de la onceava y esta que es la doceava, es que hay una intersección de n elementos, porque no conozco B, ¿no es cierto? Que no está A. O sea, dependiendo de qué signo utilice, ¿ya? Así que vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 13 minutos. Bien, vamos bien. Lo bueno que las inecuaciones o las propiedades de inecuaciones son pocas. Inecuaciones son pocas. Son 4 nada más. Así que vamos con ella porque quiero, no sé, ganar terreno, ¿no es cierto? Porque aunque a ver, por lo menos quiero ver el movimiento de las funciones función raíz, función logarítmica y función potencia. Que esas son súper fáciles de saber. ¿Ya? Ya. La primera propiedad de que de las inecuaciones es que si yo tengo a un elemento A y es menor, si es cualquiera de estos dos ejemplos, ¿ya? Ya no importa. Lo importante es que se entienda, ¿ya?
si yo le sumo, aquí voy a hacer otro, ¿no es cierto? Ya, para que se note. Si yo le sumo o le resto un elemento C, ¿ya? Se va a mantener la igualdad. O sea, independiente de dónde esté mirando la cabeza, la boca del cocodrilo, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Que parece una forma de la boca de un cocodrilo, ¿no? No importa, si yo sumo o resto una cantidad C, una cantidad M, una cantidad P, la desigualdad se va a mantener. ¿Ya? Eso va a ser siempre. Inténtenlo con cualquier número. Siempre. ¿Ya? Ya, la segunda y tercera propiedad ya están un poco más juntas, por decirlo de alguna manera. Si yo si yo aquí tengo, ya saben, esto puede ser mayor o igual, mayor, menor, mayor o igual que, mayor que, menor o igual que, ya ustedes saben eso. Si yo multiplico, ¿no es cierto? Aquí lo voy a repetir abajo. Si yo multiplico a ambas cantidades por una cantidad C, siempre y cuando C sea mayor que 0, ojo con esta condición, C mayor que 0, esa tiene que ser la condición, entonces la desigualdad se va a mantener. La desigualdad se mantiene, ¿ya? Pero si C es menor que 0, entonces aquí hay un pequeño cambio. Entonces la boquita la boca del cocodrilo, por decirlo de alguna forma, cambia de sentido. Es decir, si era mayor que o mayor o igual que, pasa a ser menor que o menor o igual que respectivamente. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Para saber. ¿Ya? Y vamos con la última propiedad de las inecuaciones. Que si vamos a definir esto, que si A es mayor que B, es menor que B, pero es mayor que A, digo que 0, y si A es mayor que 0, entonces B también tiene que ser mayor que 0, o, ojo, o, que si B, ¿no es cierto?, es menor que A y es menor que 0, es decir, un número negativo, entonces se va a cumplir que 1, que esto, 1 partido por A, va a ser más grande, ¿no es cierto?, que 1 partido por B. Pruébenlo y también con su inverso aditivo. ¿Ya? Siempre va a... Porque recordar, siempre va a ser esa siempre va a tener eso. O sea, siempre va a generar eso en cualquier tipo de número. Independiente de cuál elijan, ¿no es cierto? Porque recordar que entre más chico es el denominador de un número, más grande es el número en sí.
también depende del número, o sea, también depende del numerador, claramente. Pero si el numerador es una cantidad X y lo estoy comparando con otro, mientras más chico sea el denominador, más grande será la fracción. Digo, más grande será el número. Por eso la... eh, hay funciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, la exponencial, creo que si mal no me equivoco, la exponencial tiene... no, la función... esta función f de x, ¿no es cierto? Es igual a 1 partido por x. Por eso, si nosotros las graficamos, va a tener una forma así. Se va acercando infinitamente al eje X, que si yo lo tiendo al infinito, es decir, al infinito y más allá, se va a acercar mucho al eje X, pero nunca lo va a tocar, pero nunca va a suceder algo como esto. Eso no va a suceder, ¿ya? Para explicar. Ya terminamos con inecuaciones. Creo que había más propiedades, pero creo que ya lo hice en un video pasado. Si no lo han visto, vayan a verlo. Que no sé qué están esperando para ir a verlo. Y vamos con los intervalos acotados. ¿Ya? Intervalos acotados. Acotados en los reales. Ya. Los intervalos acotados en los reales va a tener, ¿no es cierto? Aparte, ¿cuánto llevamos? 22 minutos, me parece bien. Van los intervalos acotados, dependiendo de su forma, van a tener ciertas características propias que hay que saber notar bien dentro de la función, no sé, dentro de el dominio de funciones, porque eso puede cambiar de tener una pregunta buena de un punto que tener la mala, ¿ya? Así que aquí, ¿no es cierto? Vamos a llamar a nuestra regla, ¿ya? Donde la voy a dejar ahí. Principalmente porque tendré que borrar y me da como una especie de flojera de andar sacándola, luego poniéndolas, hacer la línea. Me va a demorar mucho, así que para el primer intervalo acotado vamos a hacer este A, B, ¿no es cierto? Y este quiere decir que este quiere decir que X pertenece a los reales siempre tal que cumpla con esto, que sea mayor o igual que A y menor o igual que B. ¿Ya? Y eso gráficamente se vendría viendo así. Ahí, por ejemplo, ahí tenemos a A. Y ahí tenemos a B. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo. Y aquí voy a rellenar los puntos, ¿no es cierto? Aquí tenemos a A,
y a B para diferenciarlos, ¿ya? Aquí tenemos a A. Y hay que tener una cuenta que si está el círculo pintado es porque tiene el corchete cerrado, ¿ya? Corchete cerrado es sinónimo, por decirlo así, de el círculo negro, ¿ya? Del círculo de color negro, ¿ya? Así que ese sería el intervalo cerrado, primero. Luego, el intervalo abierto es con donde en vez de mayor o igual que y menor igual que va a ser menor y mayor que x pertenezca a los reales tal que esté entre A y B. Ojo, entre sin tocar A y B se puede acercar infinitamente a A y a D, pero no puede tocarlos, ¿ya? Y eso es símbolo, o sea, el intervalo abierto, que así se denota ¿no es cierto? Este tipo de intervalo acotado tiene como sinónimo que la bolita, ¿no es cierto? Que el circulito sea color blanco, ¿ya? Y vamos a borrar aquí porque vamos a ir con el corchete semi abierto, que eso es todos los números que sean mayores que A, y también que sean menores o iguales a B. Y eso quiere decir corchete cerrado, ¿no es cierto? Que se vería algo así si lo viéramos a graficar. Y esto puede ser en cualquier posición de la tabla de la recta numérica. Iba a decir tabla periódica, pero recta numérica. ¿Ya? Y ahora vamos a ir con el corchete con intervalo semicerrado. ¿Ya? Que se ve así gráficamente, algebraicamente, por decirlo de alguna manera. Y por decirlo de alguna forma, geométricamente se ve así. ¿Ya? Geométricamente. Y es que todos los números que pertenezcan a los reales, ahí me faltó, ¿no es cierto?, denotarlo bien, que sean tal que sean mayores o iguales a y menores a b, estrictamente menores que a b, ¿ya? Y ¿qué más? Y el infinito, me falta el infinito porque ese, aquí vamos a borrar todo. Porque si en alguno de los dos, ¿no es cierto? Si en alguno de los dos extremos me sale que es infinito, entonces la ecuación, ¿no es cierto? Entonces geográficamente se vería así, ahí, si fuera semicerrado, con la misma forma, ¿no es cierto? Y semi abierto de esta forma. De esa forma serían los si en alguna parte estuviera el menos infinito o el más infinito, que eso es una idea, no es un número, no se puede tocar el infinito. ¿No es cierto? Son infinitos números, ¿no es cierto?, que hay entre un número y el otro. Es como si yo me estuviera acercando a la pared infinitamente y eso sería imposible porque hay infinitos números. No sé si me explico, pero ya saben con lo que esto. Yo creo que de intervalos acotados van a
van a salir por lo menos uno. Por lo menos. O si no, va a ser con alguna función. ¿Ya? ¿Ya? Y aparte, ¿cuánto llevamos? Media hora. Me alcanza para ver modelos lineales. ¿Ya? Modelos lineales. Solamente creo que con suerte para hablar de modelos lineales. Vamos a joder. A explicar poco. Pero para la próxima clase ya retomaremos un poco de eso. ¿Ya? Modelos lineales. ¿Ya? Y aquí vamos a ver función afín, lineal, constante, ecuación cuadrática, función potencia, logarítmica, la función espejo, la función raíz y cómo se mueve en el plano cartesiano, ¿ya? Eso, sobre todo la función potencia, logarítmica y raíz, dudo mucho que lo pongan. Dudo mucho. O si la ponen, va a ser probablemente, muy probablemente de piloto. ¿Ya? Así que modelos lineales. Y hay tres modelos lineales donde hay que saberse o por lo menos que exige el ministerio, ¿ya? Aquí vamos a tomar y elevarlo a 90 grados, ¿no es cierto? Ahí. Ya creo que con esto nos servirá. Ya, como dije, hay tres tipos de funciones, de modelos lineales que hay que saberse. El primero, el modelo afín, que tiene, voy a ponerlo así, función afín, ya, va a ser igual a m por a es igual más n, ¿ya? Donde n es el coeficiente donde donde corta el eje y. Es decir, este es mi punto n, que puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, un ejemplo de función afín, no sé, 2x menos 1, que esa sería la función, ¿no es cierto? O la expresión, ¿no es cierto?, donde conjunta todos los números impares naturales. Y recordemos que los naturales, sé que lo vimos hace 2 semanas, son los positivos, ¿ya? Entonces, recordar eso. ¿Qué más? ¿Qué más? La pendiente la vamos a ver cuando... la pendiente, ya hablé del coeficiente de posición, que eso, ya, entonces la función a, me falta ya la función, la función lineal, ya. Supongamos que es una línea recta, ¿no es cierto? Por ejemplo, f de L es igual a m por L, ¿ya? Función lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa por el origen. Es decir,
pasa por el punto 0,0. En cambio, en la de función afín no pasa por el centro, sino pasa por arriba o por abajo. Porque si el coeficiente es 0, coeficiente posicional es 0, entonces pasaría a ser una función lineal. Y ahora vamos a ver una función constante, f de c es igual a c. ¿Ya? Entonces, la función constante es que independiente de qué número sea, va a ser un número c. Por ejemplo, 5, 6, 4, 3, 2, menos 1, menos 5, no sé. Pero es paralela al eje X, ¿ya? Corta, ¿no es cierto?, en algún punto, ¿no es cierto?, o sea, nunca toca al eje X, ¿ya? ¿Cuánto llevamos? 36 minutos. Nos quedan unos 7 minutos de clase. Puedo explicar la pendiente. Bueno, la pendiente, a ver si esto me ayuda y no perder tiempo. Ya. Entonces, la pendiente, que la vamos a denotar con una m, que está en la función afín y en la función lineal, la vamos a denotar como i menos 2 menos i sub 2 menos i sub 1 partido por x sub 2 menos x sub 1. Y esto sale porque dos puntos siempre van a ser colineales, independiente de a dónde están. ¿Ya? Dos puntos siempre van a ser colineales, y si yo resto si yo resto los i sub 2, ¿no es cierto?, menos i sub 1, y lo divido con x sub 2 menos x sub 1, entonces eso me va a dar, ¿no es cierto?, la pendiente, o por lo menos, ¿no es cierto?, la inclinación de la recta, que puede servirnos para encontrar algún punto. Pero esto siempre y cuando va a funcionar si en el enunciado me dan una ecuación, ¿no es cierto? O sea, me dan 2 puntos. Esta función va a servir siempre y cuando me den 2 puntos. ¿Ya? Ahora vamos con la ecuación general de la recta dado 2 puntos. Y aquí va a ser y menos i sub 1, que va a ser igual a i sub 2 menos i sub 1 partido por x sub 2 menos x sub 1. Y eso lo voy a multiplicar por x y menos x sub 1. Y aquí tengo que hacer una pequeña acotación, porque el x sub 1, ¿no es cierto?, para cuál voy a definir el x sub 1, o sea, el primer punto, y cuál va a ser mi segundo punto, simplemente hagan que el primer punto que les den
sea un número, sea su primer punto. El primer punto que le den es su primer punto. Listo. Y también yo sé que eso que voy a encerrar con rojo, ahora con azul para que lo vean bien, también lo puedo expresar de otra manera. Y esta ecuación me va a servir siempre y cuando tenga 2 puntos. Siempre, porque recuerden que 2 puntos siempre van a ser colineales en los modelos lineales. Siempre. Independiente de qué modelo sea. Afín, lineal o constante. 2 puntos siempre son colineales. ¿Por qué? Porque pertenezcan a una misma línea. Recordar eso. Pero 3 puntos no quiere decir que sean colineales. Sino pueden ser cocuadrantes, que eso es otro término. Cocuadrantes están en el mismo cuadrante. ¿Ya? Cuadrante 1, 2, 3, 4. Recordar eso. Cuadrante 1, más. Cuadrante 2, menos, más. Cuadrante 3, menos. Y cuadrante 4, más, menos. ¿Ya? Pero, volviendo acá, esto me va a servir siempre cuando tenga 2 puntos. Pero no siempre me van a dar 2 puntos. Así que también me pueden ahorrar el trabajo entregándome la pendiente. Y también un punto, que eso va a ser y menos y sub 1, que es igual a m por x menos x sub 1. Aquí solamente tengo que, no sé, multiplicar, sumar, restar, no sé, y encontré mi f de x. Y recordar que f de x es lo mismo que y, ¿ya? Tener eso clarísimo. ¿Ya? Tener eso clarísimo. Aparte, ¿cuánto llevamos? 42 minutos. Sí, estamos a rango 6 minutos. Así que espero que les haya gustado mucho esta clase. Hemos visto harto. Valor absoluto, propiedades, inecuaciones, propiedades, recordar eso. Intervalos, que eso muy probablemente que nos pregunten, al menos una. Los modelos lineales que van a aparecer, yo digo en por lo menos 2, quizás 3. Y la próxima clase recordar que vamos a ver ecuación cuadrática, función potencia, logarítmica, raíz, que eso dudo que aparezca. Dudo. Y ver cómo se mueven. ¿Ya? Así que nos vemos en la siguiente clase.